Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Tenemos aquí otro encuentro de Visión de China, con información relevante de la economía y la cultura y tradición de China. Vamos a empezar hoy con la presentación de Eduardo sobre la franja y la ruta, tema que nunca nos cansaremos de decir porque cada día se le suman países nuevos con acontecimientos nuevos. Se acaba de realizar en Beijing hace apenas unos días el tercer foro sobre el monitoreo de cómo va avanzando y progresando la franja y la ruta de la seda, que verdaderamente en estos 10 años ha tenido un impacto importante en contribuir a la construcción de infraestructuras que significan un aporte para el desarrollo de estos países. Eduardo, en realidad, primero vamos a empezar con yo un sentía tecito que me que le faltaba ayuda algo para comenzar. A hablar más clarito. En realidad, los proyectos que se ejecutan dentro del contexto de la iniciativa para la franja y la ruta tienen un doble beneficio. Benefician a los países receptores porque empiezan a contar con una ampliación de su logística de desarrollo social, pero también económico, y se beneficia también China, que ve la posibilidad de que el comercio con estos países se desarrolle en condiciones más competitivas. En el foro que se acaba de celebrar en Beijing, el tercer foro, yo tuve el privilegio de participar en el segundo hace 4 años. En este, pues, participaron, como siempre, una gran cantidad de ministros, expertos y funcionarios gubernamentales y también académicos, que le dan seguimiento al tema de la franja y la ruta de la seda y su derrotero, su avance y progreso. Hay que señalar que China es el país que más se ha beneficiado del proceso de globalización y precisamente por eso pues trata de contribuir a que otros países también avancen por ese camino. Se han firmado acuerdos de participación en este proyecto con más de 150 países, incluyendo República Dominicana, que desde el primer momento que se firmaron la normalización de las relaciones, pues manifestó su interés en participar en este proceso. Se han realizado más de 3.000 proyectos de infraestructura entre las naciones que participan en este proceso, que ya le dije, son 150 países, algunos señalan que ya son 152, y 30 organizaciones regionales. Lo invertido hasta ahora en estos proyectos supera el $1.000.000 de millones de dólares, una cifra verdaderamente impresionante. Algunas grandes potencias como Estados Unidos y algunos países europeos han manifestado su preocupación por el desarrollo de la franja y la ruta en algunos países que han sido tradicionalmente parte de sus áreas de influencia, como es el caso de África, para Europa especialmente, y América Latina para los Estados Unidos. Estados Unidos ha diseñado un programa también dirigido a construir infraestructuras en estos países, y los europeos también tienen el suyo, que no acaban precisamente todavía de arrancar porque tienen mucho que ver con coordinaciones con el sector privado. Y el sector privado no siempre ve rentabilidad, no siempre ve eficiencia, y por eso pues estos dos proyectos van un poco más demorados. Por otra parte, la parte china, Xi Jinping mandó un mensaje, tuvo un discurso que presentó por escrito, donde señaló la importancia del crecimiento del comercio internacional y que el comercio debía ser más inclusivo porque es un factor de desarrollo. Xi Jinping en su discurso, como en todas las manifestaciones de la autoridad de China, plantean que el modelo chino es aplicable para China, no es un modelo que se pueda exportar. Simplemente China lo que presenta es qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, la apertura que han dado al comercio internacional, el desarrollo que han tenido en infraestructura, y ese aspecto, sin lugar a dudas,
es notable, es relevante. China en estos momentos tiene solamente en su lista negativa para recibir inversión extranjera, solamente abarca 17 casos que se van disminuyendo sustancialmente. Y en los últimos 2 o 3 meses, altos funcionarios chinos como el ministro de Comercio Exterior, el primer ministro, el vicepresidente del país, en distintos foros han dicho que China está involucrado en un proceso de constante apertura de su economía para llevarla al máximo nivel. Por eso China sigue asegurando que la globalización de la economía es un paso importante. Y señala además que cualquiera que intente desacoplarse de las cadenas de suministros globales, pues simple y llanamente está conspirando contra su propio desarrollo y su propia capacidad de aumentar su presencia en el comercio internacional. Estos son elementos importantes que no podemos perder de vista, por eso insistimos una y otra vez en difundir lo que es la franja y la ruta de la seda, que por otra parte no se circunscribe solamente al caso de el desarrollo económico en sí mismo, sino que también abarca aspectos sociales como la educación, la salud, el desarrollo digital. Inclusive vimos en un programa anterior la increíble donación que hizo China de una biblioteca a la República de El Salvador, una cosa verdaderamente impresionante. Y verdaderamente son aspectos que hay que darle atención y continuidad. Son los hechos, no son otros. Ok, ahora vamos a pasar a nuestro prontuario. Y vemos que la industria automovilística china ha dado un sólido paso hacia la internacionalización a pesar del complejo y grave entorno internacional. En el primer trimestre, China exportó 1,07 millones de vehículos, superando por primera vez a Japón y convirtiéndose en el mayor exportador mundial de automóviles. En los 10 primeros meses del año, el volumen de exportación de autos registró un crecimiento interanual del 59,7% hasta 3,92 millones de unidades. El precio de exportación por vehículos también ha crecido hasta los $19,100 en los 3 primeros trimestres del 2023, en comparación con los $11,805 del 2014. En el 2021, el valor de exportación de la cadena de la industria automovilística china fue de solo $1,560 millones, cifra que ocupó una cuota mundial de apenas el 0,65%. Sin embargo, en los primeros 8 meses de este año, esta cifra se acercó a los $122,000 millones, ocupando el 5,5% del total mundial, añadió el funcionario. Un alto funcionario del sector dijo que el mercado automovilístico chino abrirá un nuevo espacio de crecimiento con la puesta en marcha de una serie de políticas para estabilizar la economía y fomentar el consumo, así como gracias a la recuperación gradual de la confianza de los consumidores. Nicaragua inicia un nuevo capítulo histórico en su revolución y evolución tras la aprobación de su Tratado de Libre Comercio con China, afirmó la Asamblea Nacional, o sea, lo que es el Parlamento del país centroamericano. En una nota de prensa, la Asamblea Nacional informó que aprobó unánimemente el decreto legislativo de aprobación del TLC con China, entre China y Nicaragua, el cual, dijo, desarrollará la inversión, el crecimiento económico y el intercambio comercial justo y equitativo, basado en el respeto absoluto de la soberanía y la autodeterminación de ambos pueblos. El presidente de China, Xi Jinping, presentó un discurso escrito titulado Enfrentar los desafíos con unidad para escribir un nuevo capítulo de la cooperación de Asia-Pacífico, en la cumbre de directores ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o sea, APEC en las siglas en inglés. En su discurso,
Xi Jinping señaló que hace 3 décadas los líderes de Asia-Pacífico siguieron la tendencia hacia la paz y el desarrollo y convocaron la inaugural reunión de líderes económicos de la PEP. Esta importante decisión encarriló el desarrollo de Asia-Pacífico y la globalización económica en una vía express de crecimiento, convirtiendo a la región en una central para el crecimiento económico mundial y un ancla estabilizadora para el desarrollo global. En las últimas 3 décadas hemos permanecido comprometidos con el regionalismo abierto, la apertura y la inclusión. Hemos aprendido de las respectivas fortalezas, hemos intercambiado necesidades, nos hemos concentrado en el desarrollo y juntos hemos desarrollado la fórmula del APEC, basada en los principios de voluntad propia, creada de consensos y progreso gradual, a la vez que hemos forjado un espíritu de asociación caracterizado por la armonía sin uniformidad, la solidaridad y la asistencia mutua, dijo Xi. China cuenta con varias ventajas distintivas: una economía de mercado socialista en términos del sistema, un megamercado en términos de la demanda, un sistema industrial completo en términos de suministro y abundantes fuerzas laborales y empresarios de alto calibre en términos de recursos humanos, dijo el presidente chino. Y añadió que el desarrollo económico de su país es autogenerativo, resiliente y tiene muchos potenciales. Hoy en día la economía china en general sigue siendo prometedora y seguirá siéndolo en el largo plazo, afirmó Xi. China tiene la confianza y aún más capacidad para lograr un crecimiento estable y de largo plazo, a través de su desarrollo, por supuesto. China continuará brindando al mundo un nuevo impulso y oportunidades de crecimiento, afirmó. Xi aseguró que en su país siguen comprometidos con la búsqueda del desarrollo con las puertas abiertas y que promoverá inquebrantablemente una apertura de altos estándares y ampliará aún más el acceso al mercado. China se mantuvo en el primer lugar en el mercado global de la construcción naval en los primeros 10 meses del 2023, con un robusto crecimiento tanto en la producción como en los nuevos pedidos, según datos de la industria. La producción de la construcción naval del país aumentó un 12% interanual a 34,56 millones de toneladas de peso muerto durante el periodo enero-octubre, lo que representa el 49,7% del total mundial, de acuerdo con la Asociación de la Industria Nacional de Construcción Naval de China. Ahora pasemos a un video musical donde las bailarinas imitan las aves en su medio natural. Los movimientos y el ritmo se les va a asemejar a muchas que ustedes conocen. Veámoslo.
Excelente video. Es verdad que los chinos tienen un concepto de la majestuosidad en las escenografías artísticas y presentan una coreografía, una escenografía y decenas de artistas en el tabloide. Vámonos a una pausa. Pasemos a ella. Vamos ahora al video sobre el monte Huangshan, conocido por Han, y es la fascinación de los escaladistas. Adelante. En China, la pequeña cordillera de granito esculpido de Huangshan se conoce como la montaña número 1 bajo el cielo. 60.000 escalones conducen a 72 picos cubiertos de niebla, donde antiguamente solo los emperadores podían subir. La belleza etérea de este paisaje y sus 1500 años de historia hacen que los montes de Huangshan sean los más queridos en la Tierra del Dragón. Descubriendo China. El monte Huangshan. En toda China, no hay nada comparable al misterio que desprende el monte Huangshan. Ningún otro monte ha jugado un papel tan importante en la historia, la cultura, la literatura y el arte de China. En realidad, hay 72 picos en Huangshan que cubren un área de unos 150 kilómetros cuadrados, casi el doble de la superficie de Manhattan. Aquí estos altísimos rascacielos llegan a más de 1800 metros sobre el nivel del mar y conforman una de las zonas paisajísticas más populares del país. Escondido en la esquina oriental de China, Huangshan forma parte de una pequeña cadena montañosa que en la antigüedad se consideraba remota e inaccesible. La región se conocía originalmente como las Montañas Negras, porque las paredes de estos picos parecían muy oscuras en invierno. Pero entonces, un distinguido visitante llegó a la zona y todo cambió. Se cuenta que hace casi 5000 años, el legendario fundador de la civilización china escaló estos picos. Era Huang Di, el ancestro mitológico de la nación. Según la leyenda, vivió como un ermitaño en estas montañas en busca de la iluminación y la inmortalidad. Huang Di era alquimista. Descubrió un hongo púrpura que crecía en la ladera del monte y lo usó para crear el elixir de la inmortalidad. Se dice que Huang Di se tomó la poción y ascendió al cielo a lomos de un dragón. En honor a la memoria de Huang Di,
Hace 1200 años, estos montes pasaron a llamarse Huangshan. Estas montañas se tienen en tan alta estima que generación tras generación los chinos han peregrinado hasta Huangshan para elogiar su belleza. Obtuvo reconocimiento internacional en 1990 cuando se designó Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atendiendo a su impresionante paisaje y a su condición de hábitat para especies raras y amenazadas. Durante más de 2000 años, emperadores y artistas llegaron a Huangshan buscando la revelación espiritual. Cada pico está esculpido en sólido granito, tallado por el agua. El resultado son unas formas imposibles que le confieren su carácter único. Este monte se considera un excelente ejemplo del paisaje clásico chino y ha dejado un rico legado en el arte y la literatura. Generaciones de escritores se han inspirado en las paredes escarpadas de estas montañas, con sus árboles retorcidos aferrados precariamente a la roca. Se dice que entre los siglos VII y XIX se escribieron más de 20.000 poemas sobre Huangshan. Muchos se han convertido en parte de la tradición e incluso les resultan familiares a chinos de todo el mundo. Se cree que las primeras pasarelas de estos acantilados de granito fueron talladas hace 1500 años. Hoy hay más de 50 kilómetros de pasarela. Unos 60.000 escalones suben hasta los picos envueltos en nubes. Labrar estas escaleras implicaba manejar las losas de granito in situ, haciendo el camino hasta la cima. No hay carreteras. Todo se trae y se saca de la montaña por un ejército de porteadores. Desde bloques de hormigón hasta ropa sucia, desde botellas de agua hasta turistas exhaustos, todo entra y sale de estas montañas a pie. Escalar los picos de Huangshan
es una tarea desalentadora. Por eso no es de extrañar que algunos visitantes comiencen su peregrinación por una zona menos desafiante de este patrimonio de la humanidad. A los pies de Huangshan hay dos antiguos pueblos construidos por varias familias mercantes enormemente ricas. Es sorprendente lo que sucede cuando un maestro del Feng Shui toma como elementos el granito y el agua. Cada año más de 500.000 de personas vienen a ver el pintoresco puente de piedra, el idílico lago y las casas históricas de Hong Kong. El pueblo se convirtió en Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y es un lugar muy apreciado por los artistas que a menudo se alojan con familias del pueblo para poder pintar aquí. Antiguamente este pueblo era uno de los más prósperos del país. Y ahora, gracias a los turistas que llegan atraídos por su belleza arquitectónica, su economía vuelve a crecer. Pero no todo el que vive en Hong Kong se dedica a pintar o a tallar bambú. Hay 1.400 habitantes que siguen haciendo su vida en un pueblo que ha cambiado muy poco en 900 años. Un escritor chino dijo: si quieres aprender sobre la vida de los emperadores, ve a Pekín. Si quieres saber cómo vivía el pueblo en épocas pasadas, ve a Hong Kong. Catalogado oficialmente como uno de los 10 pueblos más encantadores de China, Hong Kong representa una instantánea del pasado que ha desaparecido en gran parte de China. Monte Huangshan es uno de los parques nacionales reconocidos por la UNESCO. El Monte Huang, que significa Monte del Esplendor, está ubicado en la provincia de Shanxi. Tiene 5 picos, el más alto mide 2.160 metros, uno de los 5 montañas sagradas del taoísmo. Para los senderistas, el ascenso al Monte Huang es uno de los logros más importantes. Ocupa 204 kilómetros cuadrados, de ellos 148 kilómetros cuadrados son áreas protegidas y dentro de estas áreas existen 323 sitios escénicos naturales principales y 1.500 reliquias culturales que incluyen los conjuntos y piezas particulares, más de 300 piezas de tablas de piedra. Todo un esplendor. Es un paisaje verdaderamente impresionante. Impresionante. Entonces, Mayra, Ahora pasemos a un video musical donde estamos presenciando colorido y escenografía deslumbrantes. Veamos y disfrutemos.
excelente. Como bien dijiste, María, deslumbrante. Vámonos a una pausa. Perfecto. Muchas veces hemos comentado cómo hay medios de prensa que tergiversan y manipulan la información. Hay una obsesión occidental en denigrar a China en cualquier sentido. La satanizan. Todo es maldito, todo tiene una mala intención, una mala voluntad, pero además todo internamente está en crisis. Ahora mismo se dio la visita de Xi Jinping a Estados Unidos. No fue una visita de Estado, no fue una visita a Estados Unidos, fue una participación en una reunión cumbre de la APEC, la Asociación de Países que cooperan económicamente en el Asia, en el Indo-Pacífico. Y Estados Unidos, que es miembro también porque tiene que ver con el área del Pacífico, aprovechó la ocasión para invitar a Xi Jinping a una reunión. Sin embargo, ustedes se pueden encontrar, como lo aprecié hace 2 días, que el medio de información hispano más importante del mundo, un comentarista nada más y nada menos presentó la visita de Xi Jinping a China como motivada por la necesidad de buscar apoyo para salvar su economía en crisis. Un verdadero disparate. Primero, ese no fue el motivo de la visita. La visita de Xi Jinping, o mejor, la reunión de Xi Jinping con Biden no tuvo un contenido esencialmente económico, lo tuvo esencialmente estratégico. Pero además, el Fondo Monetario Internacional acaba de pronosticar que China va a crecer al menos un 5,4% este año. Todo indica que Estados Unidos va a crecer menos del 2%. Por lo tanto, ¿quién necesita más ayuda? Estados Unidos le compra a China mucho más de lo que le puede vender. Por lo tanto, también aquí volvemos a pensar, a reflexionar. ¿Quién tiene más problemas económicos? No es que una economía no tenga problemas. En la economía siempre hay problemas que resolver. Pero además, la situación es que estamos en un mundo con una economía muy globalizada. Estamos en una globalización, aunque Estados Unidos se ha estado tratando de desprender un poco de un fenómeno que él mismo fomentó, creó y convocó y promovió. Pero es imposible desacoplarse hoy día. Las economías están muy interrelacionadas y, lógicamente, lo que pasa en una economía tiene repercusión necesaria y inevitablemente en las otras. El caso dominicano. La economía dominicana podría estar muy bien, pero si la economía de los Estados Unidos entra en crisis, eso repercute en este país. China es responsable de más del 30% del crecimiento de la economía mundial, más del 30% del crecimiento de la economía mundial. Por lo tanto, como señalaba el propio FMI, lo ha señalado también el Banco Mundial, unos buenos índices de China son una buena noticia para el resto del mundo, porque eso significa que aumenta la demanda china, y al aumentar la demanda china, aumentan las exportaciones de los otros países. Pero veámoslo también en un plano inverso. Si Estados Unidos colapsa su economía, entra en recesión, la economía europea, ya Alemania está en recesión. Se pronostica que 10 economías europeas van a estar en recesión en las próximas semanas. Eso significa menos producción, menos consumo interno y por lo tanto menos importaciones. Y si hay menos importaciones, pues lógicamente significa que eso importan menos de China, porque China es un socio, o primer socio económico de muchos de estos países, o uno de los dos principales. Y por lo tanto eso lógicamente tiene repercusión al interior de esas economías. Sin embargo, manifiestan criterios, expresan criterios, presentando verdaderas barbaridades
que en cuestión de semanas se evidencia, porque cierra el año y entonces ahí están las cifras reales. Por eso yo les decía en un programa anterior que el prestigioso economista norteamericano Jeffrey Sachs, un hombre especialista en temas de lucha contra la pobreza, economía sostenible, profesor de universidades tan prestigiosas como la de Columbia y Harvard, decía recientemente a la prensa que mucho de lo que se decía sobre el supuesto colapso de la economía china no pasaban de ser puras estupideces. Textual fue el término que utilizó, puras estupideces. Pero lo real, lo indefectible e ineludiblemente real, es que la economía china este año crece un 5,4%. Si no hay ningún otro problema, va a crecer 5,4%. En el peor de los casos, va a cumplir lo que era su propósito, lo que era su meta, un 5%. Estamos hablando de una economía que en 22 años ha crecido a una velocidad extraordinaria, impetuosa. Y no se trata de un milagro económico, como algunas veces se habla. Un milagro económico responde a situaciones más bien a veces casuísticas. El problema de crecimiento de la economía china es estructural. Algunos dicen, pero estaba creciendo un 10, un 6, un 7, ahora creció un 5. Lógico. Estados Unidos hace muchos años que no se acerca a un 4%, excepto en el año 2021, que fue el rebote de la crisis de la pandemia. A mayor volumen de la economía, el crecimiento vuelve a ser, se reduce un poco. Pero en términos absolutos, el crecimiento es mayor. El crecimiento de China este año, un 5%, sería mayor a cuando creció un 7% hace 3 o 4 años. Son hechos reales, son hechos y no hay otros. Gracias por escuchar nuestros comentarios. Mayra. Vamos a pasar ahora a la reflexión, pero yo necesito un té que me ayudes con un tecito. Bueno, pues. Y prestemos atención a la reflexión de Confucio. Oigamos y leamos para ver si nos permeamos bien de estos conocimientos. Él dijo, me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. De ahí que los profesores debemos aprender que si el alumno no siente directamente en sus experiencias el ver y el hacer, no puede La aprender. práctica es la mejor vía de la comprensión. Así Usted mismo. y yo tuvimos una profesora de metodología que decía, apelar se aprende revelando. Esto Muy es todo, bien. amigos. No nos olviden y recíbanos nuevamente en sus hogares el próximo domingo a las 4. Por aquí, por este canal 19 de Cinevisión. Nos vemos. Hasta pronto.